Un gusto estar con ustedes en esta charla, en esta conversación con tres muy jóvenes y talentosos cineastas a propósito de la ópera prima Blanco de Verano, que es lo que ahora nos reúne. Y tenemos aquí a su director, que es Rodrigo Ruiz Patterson. Tenemos también a Saragasti Herrera, que es la directora de fotografía, la cinefotógrafa, y tenemos a Raúl Quintanilla, que es también guionista, es co-guionista de esta historia. Y entonces, pues nada, vamos a charlar un poco. A mí me da mucho gusto esta continuidad de las óperas primas del CCC, la gente que hemos tenido ese gusto, ese honor de participar en una ópera prima, sabemos, ¿no? Este recorrido que se hace, que no es fácil a veces decimos que es la rifa del tigre un poco. Y bueno, que quisiera comenzar un poco acá primero pues con Rodrigo, con el director. Rodrigo, buena tarde, ¿cómo estamos? Hola Ricardo, ¿todo bien? Pues aquí contento de estar hablando otra vez de la película. Eh, Aquí más para los estudiantes de cine. Está chido y pues contento de ver aquí a Raúl, a Sarasvati y a ti. Claro. Oye, siempre obviamente nos preguntan cuando hacemos, ¿no?, más en las óperas primas, las preguntas obligadas casi siempre de que si son autobiográficas, que etcétera, que todo lo es, ¿no? Que es un rompecabezas de cosas, de esto, pero más allá de esto, que la gente obviamente y opera qué tipo de historia y encuentra ahí. Este proceso creativo, cuéntame un poco, ¿cuánto te fue tomando? Porque de repente pareciera que te ganaste la ópera prima, ya tenías un guión y lo haces, y, y desde que lo planeabas y todo, ¿cuánto tiempo pasó? Y platícanos un poco cómo fue esto de que de repente, bueno, me imagino que la película empieza a tomar forma, la empiezan a rodar, pero les toca justamente la prepandemia, la pandemia, pues para mostrarla, ¿no? Cuéntanos un poco esta parte que creo que es muy importante, ¿no? Para la creación. Bueno, a ver, pues justamente me acuerdo la primera vez que platiqué esta historia, como bueno, el germen de esta historia, el origen de lo que era en un inicio. Y fue, de hecho, hace 7 años la primera vez que verbalicé un poco que tenía esta idea que era muy, muy distinta. Y bueno, a partir de ahí, pues yo empecé a escribir un guión que pues se basaba en anécdotas de mi vida y una psicologización de mi persona, que pues no funcionaba muy bien, estaba muy desbordado y pues por el hecho de que era mi vida también, pues yo no lo podía ver con toda objetividad. Y entonces ahí fue que recurrí a Raúl, que es compañero del CCC y de la prepa y que también le gusta mucho el Bacardí. Entonces nos fuimos a tomar unas cubas y ahí pues empezamos a escribir esta película que pues nos dimos cuenta que pues había que ficcionar para que estuviera interesante, ¿no? Que mi vida no tenía el drama como para hacer una película que funcionara en términos dramáticos y narrativos y bueno, y entonces empezamos a escribir a partir de los personajes, tratamos de aproximarnos a estos personajes a partir de sus fracturas, de sus fisuras, de aquello que les rompe el corazón, y un poco pues no abocarnos a un tema de antemano o a un género, y más bien pues poner a estos personajes que tratamos de crear con tridimensionalidad y con complejidad, ponerlos en una situación de conflicto y ver un poco pues qué arrojaban, ¿no? Y cuál era su interacción y pues hacer una película que realmente no tenía mucho más fin que explorar un poco lo complejas que son las relaciones humanas, ¿no? Después, pues hicimos ahí algunos tratamientos del guión, también fue un proceso ahí
pues largo, se buscó, también hubo un proceso ahí largo de buscar financiamiento y al final pues acabó la película produciéndose como ópera prima del CCC. Y filmamos en 2018, en el invierno de 2018, y estuvimos editando y postproduciendo la película todo el 2019. Tuvo su estreno comercial en el Festival de Sundance en enero de 2020, justo antes de la pandemia. De hecho, ahí se supone que hubo una propagación importante en el Festival del Bicho. Y bueno, pues Sí. a partir de ahí entonces entró la pandemia y bueno, eso pues nos tocó improvisar a todos, ¿no? En marzo ya de 2020 pues se vino el COVID, que realmente pues nadie lo esperaba, nadie estaba preparado, incluso la gente de ventas de la película con mucha experiencia y demás, pues nadie sabía muy bien qué iba a pasar, qué iba a suceder. Y pues bueno, ahí le tocó la película tener su recorrido de festivales, donde al final pues estuvo en varios festivales, pero no tuvimos la oportunidad de viajar y en muchos incluso pues la película ni siquiera se presentó presencialmente, sino que empezó todo este boom del streaming entonces pues tuvo por una parte positiva, que es que llegó a creo que a mucha más gente de la que pudo haber alcanzado si se hubiera proyectado en salas de cine, pero bueno, esto todo en detrimento de la experiencia estética que como comprenderás pues implica ver una película en la pantalla grande, que además es para Ujú. lo que fue hecha porque nadie se imaginaba que pues nada, que iba a caer una pandemia de esta magnitud y con esas implicaciones, ¿no? Y bueno, el estreno comercial se pospuso un par de veces, también por la pandemia, se iba a estrenar en diciembre del año pasado, pero entró el semáforo rojo y pues un poco nos tocó improvisar a todos y bueno, y ahora hace un par de semanas, hace 3 semanas se estrenó ya comercialmente y pues bueno, ese es digamos el cierre de un largo ciclo. Qué interesante, fíjate, porque justamente, ¿no? Eso son ciclos muy desgastantes y muy largos, desde que se piensa, se hace todo y luego te va tocando todo esto y me das ahí como chance y puente de ir un poco con Raúl, porque Raúl, ¿qué onda de repente con esto de pues hacer una historia a dos voces, a dos miradas y todo? Porque obviamente Rodrigo te llega no, con una idea general, con un planteamiento, y cuál es, bueno, para los que no la han visto, y desde luego la recomendación es láncense a verla, que es lo mejor que le puede pasar a una película, pero es una historia intimista, es una historia que va abordando en detalles, etcétera, y que los lleva sin engaños, dijéramos, muy suavemente por lo cotidiano que se agradece, ¿no? Pero justo eso, ¿cómo trabajas con alguien que trae una idea propia y cómo sientes tú el chance como de influir en toda la historia o bien de ir nada más armando como los engranajes y los pedacitos? ¿Cómo es ese trabajo? Porque yo no lo he experimentado y de hecho en mis películas, si yo las escribo, pues me peleo conmigo mismo, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo se abordó eso en este caso? O sea, primero hay como creo que cuando uno escribe con alguien más, primero hay que crear un código común, que se entiendan básicamente lo mismo sobre los temas importantes de la película. Y en eso ayudaba mucho que Rodrigo y yo nos conocíamos hace mucho tiempo y teníamos eh, mucha historia juntos y mucha amistad juntos. Entonces, esa parte como de crear el código ya estaba hecha. Pero eso me parece que es básico, digamos, intentar empatar con la otra persona, intentar comunicarse, intentar entrar en el mismo código emotivo con la persona con la que estás trabajando, ¿no? Eso por un lado, creo que tanto como coescritura como en cualquier parte del quehacer cinematográfico
cinematográfico, que sigue siendo un trabajo en equipo ante todo, ¿no? Y entonces eso sin duda ayudó. Luego, a mí mi sensación, que pasa tanto con mis primeros tratamientos, como con los primeros tratamientos que leo, como con es que se quiere abarcar un montón de cosas, que se quiere ir a lo largo. Y entonces ahí lo que a mí me gusta y lo que yo más disfruto y lo que yo más empiezo a ver es que justo creo que Rodrigo tenía una, una idea muy, muy linda, pero que justo estaba completamente desbordada y se acababa perdiendo el corazón de la historia, y entonces ahí era como volver a encontrar ese corazón, y en vez de intentar ir a lo largo, intentar ir hacia lo profundo. Eso era un poco lo que intentamos, y lo que a mí me gusta y lo que yo más disfruto de escribir es como justo ir a lo profundo del corazón de las historias. Creo que eso fue lo que hicimos. Y pues hay diferentes maneras justo como de tratar una escritura a dos voces. Hay como diferentes maneras. A mí, yo la que más disfruto y la que más me gusta, que es un poco más tardada, que fue lo que nos pasó a nosotros, es juntarse con la otra persona y ponerse a escribir. Y entonces, digamos, uno escribe, el otro lee, ¿no? Se van cambiando secuencias o lo que sea, como se vaya encontrando el método, pero al leerla vas revisando inmediatamente y el otro está escuchando, y entonces se van avanzando como en tratamientos, como en realidad hicimos pocos tratamientos, mucho menos tratamientos de lo que haremos escribiendo solo que nos fuimos tardando mucho más y fuimos ahí encontrando la anécdota. Creo que en realidad no, de esa primera idea que tenía Rodrigo, nosotros fuimos quitándole muchas cosas que sobraban y nos acabamos quedando con una anécdota, digamos, más sencilla, pero creo que más compleja y con una emotividad más profunda. Esa es mi sensación. Ok, pero dijeros, en las decisiones fundamentales del tema y todo, ¿hubo acuerdos o desacuerdos? Porque, bueno, me queda claro que en el otro proceso de ir colmándola de los pequeños detalles, de estas cosas que decimos que la hace muy disfrutable y cotidiana, supongo que es más fácil, pero hay de repente decisiones fundamentales de hacia dónde se dirige, hacia dónde cierra la historia. ¿Allí estaban de acuerdo en eso fundamental? Discutíamos mucho, o sea, como que discutíamos mucho sobre ciertas secuencias, o sea, como que teníamos muy claro de, no, yo creo que esto, y lo debatíamos un rato, y eso eran las cosas, y llegábamos a un acuerdo. Teníamos como cierta idea clara de hacia dónde queríamos ir, de qué es lo que tenía que pasar, de lo que queríamos con ciertas secuencias, pero luego lo discutíamos un montón sobre si realmente eso que estábamos queriendo encontrar estaba sucediendo en concreto, en aquello que estábamos escribiendo. Entonces nos poníamos a discutir mucho si estaba funcionando o no estaba funcionando, y o sea, había días donde escribíamos menos de una página, pero lográbamos obtener esta claridad sobre esos temas importantes. Ok, bueno, para aprovechar por allí ahorita alguno de los comentarios de Rodrigo, acá con Sarasvati. Buenas tardes, Sarasvati. Pues felicidades, una fotografía muy refinada, y allí me gustaría un poco, porque básicamente la película, bueno, para los que no la han visto, la película es una película, les digo, intimista, es un tema de codependencia, de posesión, de amor familiar, etcétera, pero se crea un universo de microuniverso cerrado, ¿no? Aunque parece que la ciudad y que todo está alrededor, pareciera que poco a poco el mundo les pertenece a estos tres personajes principales, y bueno, no develo mayor cosa, ¿no? Para que ustedes vayan, y como siempre en el arte lo interesante no es el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, para ir a ver cómo los chicos lo cuentan, lo narran. Pero, Sarasvati, a mí me causaba un poco de intriga, ¿cómo te enfrentaste sobre todo a los acercamientos, a las distancias y a los tamaños, a los lentes principales? Porque tenías
dos interiores muy recurrentes, que era el de la casa familiar, ¿no? Y el otro, el del este eh, tráiler, este camper del chico, y como que uno pensaría que, bueno, la lógica sería solamente utilizar lentes muy abiertos, etcétera, pero veo que para lograr la intimidad hay mucho acercamiento, mucho foto, mucho lente, bien. Cuéntame un poco estas decisiones en distancia y en textura, porque la textura es muy interesante. Casi todo es una luz muy suave, es una luz rebotada, inclusive cuando hay un exterior, el viaje que hacen a la playa, nunca se siente el alto contraste. Entonces, un poquito esto, platícame cómo fue tu decisión. Bueno, pues, primero creo que siempre hablamos de que el interior de la casa y los lugares cerrados fueran un poco asfixiantes. Entonces, la decisión de la óptica adentro de la casa, pues tenía que ver con eso, aparte de que el lugar era muy chiquito y siempre teníamos que estar muy cerca de los personajes, ¿no? Entonces, pues bueno, desde el principio que concebimos la película, el lenguaje tenía que ver con estar muy cerca de Rodrigo, del personaje principal, y de seguirlo en todo momento y de que fuera más bien su percepción. Y creo que esto ayudaba justo que en el interior los lentes son el 35 y el 50. Igual no llegan a ser telefotos, pero se sienten así porque estás muy cerca. Y en el exterior sí usábamos lentes más abiertos, justo porque afuera, pues, él tenía el espacio para expresarse y adentro no. Entonces usábamos el 18, el 25, lentes más abiertos. Y pues sobre la luz, pues no sé, teníamos un concepto de luz que también siempre desde el inicio fue muy claro, que era la luz del domingo en la tarde. No sé si lo logramos o no, pero era esta idea de sentir un poco de nostalgia en la luz en el exterior y al interior, pues una luz muy cálida, y sí, o sea, las luces directas a mí, bueno, en especial en esta película, de pronto me molestaban y sí prefería tener el rebote de las paredes, que aparte, antes de que llegue Fernando, pues son de colores muy fuertes, son de colores primarios. Entonces, ese rebote de color a mí me gustaba mucho y ayudaba a crear esa atmósfera tan cerrada, ¿no? En las cosas buenas y en las cosas malas. Y después, cuando llega Fernando, pues el rebote es mucho más blanco y es de alguna forma asfixiante en otro sentido, ¿no? Que le va quitando su espacio. Entonces, pues bueno, con eso tiene que ver lo que me preguntas, creo. Sí, y tu decisión, por ejemplo, tienen otro punto muy importante, es lo que sucede adentro del automóvil, ¿no? En estas clases de manejo, etcétera. También es un poco como evitar ese alrededor, ese exterior, ¿no? También tienes una cámara muy cercana que difumina los fondos, ¿no? Sí, sí, bueno, en general yo soy mucho de difuminar los fondos. Soy de diafragmas muy abiertos en general. Me gusta que el espectador se enfoque en los personajes, ¿no? Que no te distraiga tanto lo que está alrededor. Pero en particular, esta película, pues, la idea era que, bueno, Adrián Rodrigo a veces estaba inmerso en él mismo. Sobre todo cuando estaba emocionalmente agitado, como cuando arranca el coche, ¿no? A toda velocidad. Uh-huh. Sí, creo que sí, bueno, logras, justo te digo que lo de la playa y todo, aunque sabemos que estamos en una playa, que podría ser un sol muy directo, etcétera, se sigue sintiendo esa luz íntima, ¿no? Esa luz que le da el medio tono y que parece siempre que tenemos una capa, como filtrada, ¿no? Entonces, sí se logra pues ese run run, no ese ronroneo, ese vaivén, ¿no? que te lleva en la película. Y bueno, algo que mencionaba de te acercas y todo, en el 18
se filma y todo. Una pregunta, porque a mí me gustan mucho los actores, creo que los tres están muy bien, están muy naturales, etcétera. ¿Tú ya los tenías visualizados o el papel para alguno de ellos? ¿O hiciste no sé, el clásico casting y empezaste a buscar? ¿O ya tenías visto alguno de ellos, alguna dirección por ahí? Sí, bueno, fue distinto el proceso para cada uno de ellos. Para el chavo, para Adrián, hicimos un casting bastante extensivo, donde vimos alrededor de 400 chavos de todo tipo de orígenes, ¿no? Tanto con experiencia actoral como sin experiencia actoral, de distintas edades, un poco más grandes, un poco más jóvenes. Y hicimos, bueno, estos castings a partir de improvisaciones y un poco no es que les diéramos las escenas del guión en concreto. Y después estuvimos, Sarasvati, como 8 meses más o menos haciendo este casting para ese personaje. Un poco sabíamos que el éxito o fracaso de esta película, como estaba contada desde su punto de vista, pues dependía de encontrar a un chico que tuviera 3 cualidades, ¿no? Que fuera inteligente, que fuera sensible y que tuviera ganas de hacer la película, ¿no? Creo que eso era muy importante, ¿no? Porque al final, pues, el cine puede sonar muy romántico y un chico te puede decir, venga, tengo ganas de hacer la película, pero a las 2 semanas que ve que pues son muchas horas, mucha repetición y que de pronto puede ser aburrido, igual y te deja plantado y no tienes mucho que hacer. Entonces, bueno, pues Adrián desde el principio se veía muy, muy emocionado con hacer la película y tenía como ciertos rasgos que compartía él vivenciales con el personaje. Pero bueno, después del casting, cuando ya teníamos que más o menos empezar a cerrar para empezar la preproducción de la película, armamos un taller de coaching actoral con un coach que se llama Marco Aguilar, y ahí estuvimos trabajando con ejercicios de teatro, básicamente con 4 chicos que creíamos que podían funcionar. Y pues bueno, al final, por mera subjetividad, me decidí por Adrián. Y, y en el caso de los otros 2 actores, de Fabián y de Sofi, pues yo ya, bueno, tenía idea de ciertos actores que quería ver en casting, ¿no? No fue un proceso de casting tan amplio y casteamos para cada personaje a 5 o 6 actores y 5 o 6 actrices que yo más o menos me imaginaba, que ya había visto pues en otras películas o en teatro o demás. Y bueno, también probamos, bueno, una parte del casting que fue probar a distintos de estos chicos que eran como, digamos, los finalistas, por decirlo de alguna forma, del casting más extenso, con distintas actrices, con distintos actores, ¿no? Tratando un poco de ver estas combinaciones familiares en dinámicas de improvisación también. Y pues al final igual lo mismo, por pura subjetividad y bajo criterios extraños que no podría, creo que yo, poner en palabras ahorita, pues me decidí por Sofi y por Fabián. Así fue el proceso, sí. Sí, ¿verdad? De repente hay como esa intuición, ¿no? Hay un que no sabes y que no puedes estar palomeando, pues, ventajas o desventajas, etcétera. Hay una conexión, yo siempre creo, particularmente también estoy en contra de esos castings así como muy precisos y que los pones a leer algo shakespeariano, porque creo que uno se hace trampa y trae ya en los primeros 20 segundos que ves a alguien, ya traes como por ahí una decisión, que por cierto, bueno, te lo han de haber dicho ya, ¿no? El chavo el protagonista, que supone pues un chico de adolescente, ¿no? Postadolescente, me recuerda mucho al Antoine Doinel, ¿no? De los 400 golpes, no sé si te lo han mencionado por ahí. Sí lo han mencionado. Bueno, para mí es un grandísimo cumplido. A mí me encantan los 400 golpes. Se me hace una de las mejores óperas primas de la historia del cine. Y sí, casualmente, digo, yo nunca lo pensé, la verdad, hasta que lo dijeron después ahí en la prensa y demás, cuando se estrenó la película. Nunca lo había pensado, pero bueno, sí tiene algo, sí es como el Antoine Doinel ahí de Caleta y Caletilla.
sí tiene esa, como esa mirada y ya, de hecho, bueno, justo esa peli para mí, bueno, fue una referencia y se la puse a Adrián justamente en algún momento antes de empezar a filmar, le puse 2 películas como para que él las viera y un poco entendiera un poco qué carajos estábamos tratando de hacer. Y ahora dice que sí le gusta y que siempre la apreció, pero me acuerdo que en el momento dice me acuerdo que no le gustó, que le pareció muy aburrida y le tuvimos que poner al second de dirección ahí en la compu para asegurarnos que sí la viera hasta el final. Pero bueno, no, sí es un grandísimo, grandísimo cumplido. Espero que no nada más sea por el parecido físico, sino como por la fuerza y el carácter del personaje que lo dices. Y bueno, sí, ahora que se menciona, creo que sí hay algún tipo de similitud. Sí, no, además él está totalmente verosímil, que es difícil, ¿no? La verosimilitud a veces en esas historias íntimas, cotidianas, pues es el oro molido, ¿no? De todo esto. Pero pues, regresando un poquito, Raúl, con esto también me preguntaba yo si de repente estas decisiones, no spoileré la película ni nada, pero de repente pues puede ser una película que te lleve hacia conclusiones o cosas ambiguas, si ya estaba planteado así hacer, no sé si políticamente incorrecto, no creo que sea el término, pero a lo mejor psicoanalíticamente incorrecto, no sé, o algo así, si todas estas cosas fluyeron como con esa libertad creativa o hubo por ahí el estira y afloja. No, pues siempre hubo como la intención de hacer una película con personajes complejos que tomaran decisiones complejas. Y eso quiere decir que hubiera decisiones que implicaran contradicciones. Que, digamos, creo que las relaciones en la vida no son sencillas. Creer que las relaciones en la vida son sencillas me parece que es una ingenuidad, y plantear unas cosas con una claridad absoluta, como si todos tuviéramos una gran asertividad sobre cómo nos relacionamos con nuestra madre, con nuestro padrastro, con nuestra pareja, con todo eso, como si eso fuera una cosa tan sencilla. No, hay momentos donde lo quieres, hay momentos donde lo odias, hay momentos donde te caga, hay momentos, ¿no? Esa complejidad es la que estábamos buscando constantemente, más que ponerlo hacia este camino que planteas como de una corrección política, que yo lo veo, o sea, como que lo entiendo como una cosa como de tranquilidad o alguna cosa. No, creo que las relaciones son complejas, las relaciones hay momentos donde son incómodas, y es en cómo resolvemos, en cómo atacamos estos momentos incómodos, donde se ve realmente de cómo estamos hechos y el crecimiento que podemos tener como personas. Y creo que en eso estábamos muy claros, Rodrigo y yo, que eso era lo que estábamos buscando en los personajes, que eso es lo que estábamos buscando en las situaciones. Estas situaciones donde todo el mundo pudiera entender los diferentes puntos de vista de los diferentes personajes, aunque esos puntos de vista fueran contrarios entre sí, buscaran diferentes cosas y tuvieran diferentes objetivos. Porque eso generalmente es lo que sucede en los momentos más determinantes de las relaciones. No sé si por ahí ibas, Ricardo. Sí, fíjate, sí, porque no, a mí me gusta mucho la idea, porque justamente, ¿no? Yo ahora creo que lo políticamente correcto apesta y bastante, y a mí me gustó mucho cómo me enganchó la película, justamente porque es inquietante, porque las escenas que parecen muy sencillas, muy simples, no son, dijéramos, usuales, o ahí cada una de las escenas lleva un algo, ¿no? Los acercamientos que hay de madre e hijo, estas complicidades,
estas también como naturalidades de, pues así somos, ¿no? Claro, en un universo cerrado, pues no tenemos el comparativo de allá afuera, ¿no? Me recordó un poco a un libro que le hice algún que decía que mientras estaban aislados y todo, había una paz genial y el Minotauro no tenía por qué estar encerrado, sino que simplemente hacía sus figuras y todo, y el laberinto era solo líneas imaginarias, ¿no? En la plaza del pueblo, donde jugaba el Minotauro con sus amigos jóvenes, ¿no? Y todo, pero que cuando empezaron a tener comercio y guerras con el exterior, empezaron a tener pena y vergüenzas y a esconder a sus monstruos y a sus cosas, a sus peores pesadillas, dijéramos, y construyeron el laberinto. Entonces un poco eso me llevaba acá que sí crean, ¿no? entre esa colaboración, Rodrigo, tuya, este ojo de Sarasvati y sí crean este universo como posible y probable, pero muy inquietante, ¿no? Que a mí me gusta mucho eso en el detalle. Y por ahí parecía que también, ¿no? Que se evita el clímax tal cual, ¿no? De la manera de Caos clásica. ¿Es así? No lo tengo tan claro. No, o sea, digamos, evidentemente sí, luego no estábamos buscando, digamos, como que no nos estábamos acercando directamente pensando en una cosa de, 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 de el guión de Sitfield o alguna cosa así, decir, en la página 10 tiene que haber un cambio y ese tipo de cosas. No, eso nunca lo estábamos buscando, pero creo que naturalmente se va dando, digamos. Estaba a punto de spoilear, pero digamos, el momento donde el joven, el niño Rodrigo no puede contener su ira, te guste o no te guste, acaba siendo un momento climático, digamos, marcado casi digamos, en ya se fue Ricardo, y entonces tengo que hablar. Ahí está, ya regresó. Acaba siendo un momento climático, quieras o no lo hayas pensado así. Esa es mi sensación. No sé tú qué piensas, carnal. Pues sí, no, definitivamente no estábamos buscando, pues sí, una estructura ahí como formulaica, ¿no? Que más bien como mencioné al principio, estábamos buscando que fueran, hacer el ejercicio de dejar que fueran las acciones de los personajes y su toma de decisiones lo que un poco fuera llevando la trama. Yo personalmente creo que sí tiene un clímax pues bastante marcado la peli. O sea, yo diría desde mi punto de vista, pues que al final eso, pues uno suelta la peli ahí, cada quien piensa lo que quiere, pero desde mi punto de vista sí tiene como que se prepara, o sea, un clímax en el sentido donde se prepara una situación que al final termina por hacer erupción, aquí en este caso literalmente. Entonces, yo desde mi punto de vista creo que sí diría que hay un clímax, eh, pero bueno, sí, definitivamente no buscábamos una estructura formulaica, no queríamos como poner cosas con calzador, pues, ¿no? Que se sintieran que viene de un guionista y en un término como de más que de fórmula, sino como de premisa dramática, ¿no? Donde hay dos fuerzas que se oponen en el conflicto. Creo que sí hay un momento donde hay, digamos, un enfrentamiento final, ¿no? Que es el chico se está debatiendo entre aceptar la nueva familia o lastimar a la persona que más quiere en el mundo, ¿no? Y esas dos fuerzas que se están oponiendo durante toda la película, hay un momento donde el chico toma esta decisión y se decanta por un lado de esta ecuación o premisa dramática bueno, que termina por relegar el otro lado de la premisa. Entonces, creo que en ese sentido, desde mi particular punto de vista, sí hay un clímax dramático. Pero bueno, pues sí, obviamente, pues digo, todo está abierto a interpretaciones y creo que cada quien puede como verlo distinto, ¿no?
creo que en ese sentido a veces sí también, yo diría que a veces la peli tal vez, no precisamente en el clímax, pero tal vez en otros momentos sí peca de ser demasiado realista tal vez, ¿no? Y por lo tanto está un poco desdramatizada. Pero bueno, luego la cotidianidad es poco dramática también, ¿no? Entonces, bueno, esa era la apuesta que funcionará más o funcionará menos, pero bueno, era como el mantra que teníamos desde el inicio de la escritura y luego durante la filmación, la edición y demás. Y pues bueno, ahí está el resultado que funcionará mejor o no, pero bueno, pues es lo que es. Sí. Oye, ¿y dónde fue filmada? ¿Dónde es esta unidad, casa de unidad de interés social, estas casas, todo? ¿Dónde son las locaciones? Todo está, digo, quitando un par de, bueno, la parte de Acapulco y es ahí en un lugar que se llama Nextlalpan, en el Estado de México, ahí Ok. por el nuevo aeropuerto y sí, un poquito más lejos de Catepec, ¿no? Que era pues también ahí en logística de producción un poco complejo, ¿no? Porque al final, pues la ópera prima, el CCC, es una película que es en mitad académica, pero también mitad industrial, entonces como tienes sindicatos y tienes que responder a este tipo de cosas que tal vez eh, se beneficiarían de un presupuesto mayor. Y bueno, entonces hacer un viaje de 1 hora y media casi de ida y 1 hora y media de vuelta cuando tienes 9 horas para filmar porque tienes un personaje ahí que es menor de edad y demás, pues se vuelve bastante complicado, ¿no? Pero bueno, creo que también le aporta un mundo a la peli, creo que la pone en un contexto muy particular y la universaliza, ¿no? Porque creo que este tipo de casas de interés social, pues por su naturaleza, existen en casi que cualquier ciudad grande de cualquier lado del mundo, ¿no? Entonces, creo que cualquiera que vea la película en cualquier país es igual de efectiva en Moscú que en Sudáfrica, ¿no? Entonces, un poco por ahí era la apuesta. Pero bueno, sí costó, o sea, sí tenía sus, pues nada, sus desventajas también en términos de producción y de traslados y demás, pero muchísimas cualidades, pues de atmósfera, además, bueno, como todo en esta película está subordinada a los personajes, y francamente, pues yo creía que estos dos personajes vivirían ahí, ¿no? Entonces, en un espacio, en un lugar así. Entonces, pues así fue que se tomó la decisión de irnos hasta allá, hasta la hermana República de Nextlalpan a filmar Blanco de Verano. Sí. Sí, fíjate que se siente muy bien porque se siente justo el límite como de una ciudad, se siente estas escapadas que hace el chico hacia el deshuesadero etcétera, sí se siente como esa frontera, ¿no? Como si estuvieras un poco en un no lugar, pero lo sientes urbano, al mismo tiempo creo que se logra, ¿no? Ese es como otro mundo, otro universo que les digo que sí está muy logrado porque aunque se menciona el mundo exterior, etcétera, vemos al chico en algún momento que va a la escuela un par de veces, suponemos más por algún diálogo, ¿no? Los trabajos de la madre y del novio, etcétera, pero regresa siempre, ¿no? A este mundo como que sales muy poquito, ¿no? La misma cámara y todo explora poco hacia afuera. Creo que entre de repente las tomas ligeras de más, donde uno se libera un poco, donde uno tiene este paréntesis así de repente es cuando el chavo se trepa a la azotea y logramos ver un poco la ciudad de noche, ¿no? Que sí hay una ciudad por ahí, que sí hay como otro mundo por ahí, pero yo creo que yo creo que fue una buena apuesta ir hacia ese lado. Y Sarasvati, algo que justo de hace rato que decía Rodrigo, de esta, pues mala casualidad a veces y buena por el otro lado de cómo va saliendo la película, porque uno lo piensa
uno es romántico y siempre piensa que el cine es lo que solía siempre ser, casi en salas que ya no existen, de 1,500 espectadores, en pantalla grande, etcétera, y para un director de fotografía, para una directora de fotografía en tu caso, que es tú te imaginas de repente qué pasa con esto si se ve ahora en streaming, si es en pantallas más chicas. ¿Planeaste por ahí hacer alguna corrección o algo por si iba a pantalla más grande? Porque pues obviamente la percepción es diferente, ¿no? Si uno tiene la distancia y todo de una salita, siendo de 100, 200 personas, que verla en la laptop o en el celular. ¿Te planteaste alguna especie de cómo lo resuelvo o que salga y después veremos? No, pues claro que, o sea, yo soy muy romántica del cine. Obviamente lo que más quisiera es que siempre todo se viera en pantalla grande todo el tiempo, pero pues eso no es una realidad desde hace un rato. Entonces, pues ya lo tenía muy asimilado y por supuesto que tenía que ya, es mi hijo Mateo que está merodeando por aquí. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Pero definitivamente en esta película en específico sí planeamos un intermedio. Lisa Tillinger, que, que hizo la corrección de color, es lo que propuso y creo que fue una decisión muy acertada porque se ve bien en pantalla grande, pero también se ve bien en streaming. Y pues sí, digo, es un mundo al que te tienes que adaptar. Sé que se hacen dos versiones, ya con otros proyectos he hecho dos versiones, pero es complejo, ¿no? O sea, sí hay uno para pantalla grande y otro no. Pero creo que aquí funcionó muy bien eso, funcionó muy bien esa decisión. Sí, sí, creo que funciona bien. Yo la vi, tuve el chance de verla en dos. Acá hay una salita, un esfuerzo acá muy personal de unos chavos y todo, que abrieron un cinito de 40 butacas que se llama Cinema Nahual, aquí en Jalapa, y la pasaron hace un par de semanas. Yo fui a verla allí y y se veía muy bien, la tenía muy bien calibrada y todo. Y después ahora, un poco para revisarla, para estar en esta reunión y todo, pues la vi en mi laptop, que es vieja y pequeña y todo, y muy opaco mi monitor, pero no demeritó, creo que se conserva bien. Alguna vez hicimos una broma ahí con algunos colegas, ¿no? Cineastas, también estábamos tomando un café, y justo ya tiene tiempo, pero ya teníamos eh, pues este aviso de las diferentes salidas, las diferentes plataformas y tamaños en que nuestros trabajos salen, y decíamos que si después todo el público viraba hacia los dispositivos móviles, pues tendríamos que plantear nuestras películas solo en close-up y medium close, ¿verdad? Porque ya nadie iba a ver el paisaje y bueno, y autores como David Lean o algo así, ya iba a ser imposible, ¿no? Ver un Lawrence de Arabia, un Doctor Zhivago en estas mini pantallitas. Pero yo creo que fue una decisión bastante, bastante acertada. Eh, y, y bueno, un poco también esto. Ahora la película está ahora ya circulando, quedaba por Cineteca. ¿Cómo va ahorita la película? ¿Cómo se han enfrentado ahora a esto de los circuitos? Porque bien decía Rodrigo, ¿no? Por un lado es muy padre porque la ve mucha gente cuando está cibernéticamente, ¿no? Hay mucho más espectadores, pero por otro lado, pues como creador y todo te impide el viaje, el contacto directo, los festivales. Eh, ¿Cómo se van sintiendo ahorita con la película? ¿Es un poco todo lo que esperaban? ¿Qué creen que están satisfechos con este recorrido? Bueno, pues por una parte, obviamente estoy muy satisfecho de que se haya estrenado, ¿no? Como que al final es una pequeña película que pues, tuvo un estreno comercial y demás, que tal vez nadie esperaba en un inicio. Entonces, en ese sentido, a pesar de que ha sido difícil por los temas de la pandemia, pues estamos muy, muy contentos y muy, muy honrados en nombre de todo el equipo, ¿no? Al final, pues esta peli es el trabajo de muchísimas personas. Entonces, en ese sentido, pues
le da la legitimidad de un estreno que pues al inicio no sabíamos si iba a tener, francamente. Por otro lado, pues bueno, sí sigue habiendo el problema del cine mexicano, que pues no es nada nuevo, que todos sabemos que el problema es la exhibición y la distribución y demás, ¿no? Entonces, eso, y especialmente impacta ahora con la pandemia, que bueno, las exhibidoras más comerciales pues quieren estrenar las películas más comerciales y demás, y pero bueno, yo estoy muy contento de que la gente que hay mucha gente que se esperó a no verla en las plataformas todo el tiempo que estuvo ahí corriendo por festivales y en streaming y así. Entonces, creo que el estreno modesto que tuvo, pues permitió que toda esa gente que tenía ganas de verla en pantalla grande, pues pudiera recurrir ahí a las salas en estas semanas que lleva ahí en cartelera y pues pudiera tener la experiencia estética completa de verla en la sala, ¿no? Donde, digo, yo creo que hoy en día, más allá de que la veas en una pantalla grande y con un sonido envolvente y demás, pues también creo yo que en una sociedad con déficit de atención como la que tenemos hoy en día, pues en la sala de cine se establece un pacto de atención, ¿no? Donde uno se permite, y yo incluido, también, o sea, no me Totalmente. excluyo yo, pero estableces un pacto donde por 1 hora y media te permites no sentir angustia de estar pendiente de tu teléfono, de estar pendiente de qué ocurre por ahí. Y entonces, creo que en ese sentido es muy, muy positivo, ¿no? No nada más por la proyección clásica en pantalla grande y el sonido, ¿no? Sino que, por ejemplo, la película se vendió, mucha gente la vio en los aviones, por ejemplo, se vendió, la gente de ventas internacional, y yo siempre como que decía, puta, pues es en la pantallita ahí pequeña el avión y no sé qué. Pero bueno, luego me di cuenta que para estos tiempos es un espacio muy interesante para que se proyecte. Bueno, ahora ya tienen Wi-Fi los aviones, pero, pero es un momento donde estás tú y no tienes la distracción de tu teléfono y entonces le tienes que prestar pues la atención completa a la película, ¿no? Oye, eso es Entonces, muy, muy buen punto, ¿eh? sí, como que yo al principio me quejaba mucho y como que mucha gente veía que me decía, viajé de no sé a dónde y la vi en el avión y a mí me daba un poquillo de coraje, pero luego me di cuenta que pues no es tan mala posibilidad, ¿no? De hecho, es incluso hasta mejor que a que la gente la vea en su computadora o bueno, ya en un caso extremo, pues en su celular pero bueno, es una nueva era que creo que a todos nos ha tomado desprevenidos y que tiene pues sus aspectos positivos, sus aspectos negativos y pues bueno, toca ver a ver qué sucede. Pero bueno, pues el estreno para mí, digo, no podría yo estar más contento y feliz de cerrar este ciclo. Y pues nada, ¿no? Que mínimo toda la gente que tenía el interés de verla, que se esperó, pues ahí la pueda cachar unas semanillas ahí en la pantalla grande. Oye, ¿tú te metiste como hijo de vecina en alguna de estas salas y todo, como a ver tu película y un poco la reacción del público? No, mira, fíjate que en mi vida diaria sí soy masoquista, pero no tanto. La verdad es que yo ya esa peli, pues la quiero mucho y le tengo muchísimo cariño, pero la última vez que la vi fue aquí en el estreno, cuando se estrenó en México, en el Festival de Morelia, pero ya no, la verdad es que ya no. Justo luego es feo por los celulares, la verdad, se siente muy feo que estás ahí en la sala con la película y ves que alguien tiene el celular y la Uf, verdad es que quieres matarlos, sí. Sí, sí, sí. tal cual, entonces prefiero no hacerme eso y ya mejor pues que corra la película y en las funciones que me toca estar ahí para presentarla y demás, pues llego yo al final y así, pero ya no la veo porque también me doy cuenta que ya solo veo pues los errores, ¿no? Que igual son errores que solo yo me doy cuenta, pero bueno, prefiero por salud mental ya no entrar a la sala a verla.
Creo que estás en mute, Ricardo. Estás muteado. A ver, ¿ahí me oyen? Ahí estás. Ahí estoy. Sí, que si ya estás clavado en un nuevo proyecto. Yo ahorita, sí, tengo ahorita varios proyectos de distintas, muy distintos entre sí. Unos más de trabajo, otros más personales y demás, pero sí ahí estoy. No hablo de ellos porque es de mala suerte y se van a cebar, pero Sí, ya veremos cuáles salen y cuáles no. Y ahí están. haces Bueno, bien, creo que ¿eh? aquí nos comenta Yunuen que dice que si podríamos mencionar que en el chat del CCC pueden dejar sus preguntas. Claro. Entonces, ahí está dicho, pueden dejar sus preguntas en el chat del CCC, a todos los que tengan preguntas para María Sarasvati, Raúl Quintanilla o yo, su servidor. Ahí está. Sí, a todo dar. Oye, Raúl, y regresado contigo, me dicen, bueno, tú aparte de guionista, pues también te gustaría dirigir, ¿no? Tu película, ¿tienes algún proyecto ahora en puerta? Sí, pero igual que Rodrigo también soy muy supersticioso, entonces mejor hablemos ahorita de blanco, ¿no? Mejor hablemos de otras cosas. Ok, Este es el momento pero de sí, blanco, y más ok. bien punto aparte. Ok, pero que sí, no nada más te dedicarás al guionismo, sino que eventualmente veremos tus películas. Bueno, ya la verdad yo les voy a decir, Raúl va a dirigir la nueva película de la franquicia de James Bond. Dijeron como James Bond va a ser mujer, como para equilibrarlo, querían tener un director hombre y pues le hablaron a Raúl. Ahí ya, perdón, que ya lo dije, Hernán, la verdad. Hijo, ves, gran noticia, Raúl, ya te spoilearon y no, bueno, pues invítanos, ¿no? Vamos a comer todos bien, ya A por ver si fin, no qué se bueno. ceba con sus comentarios, a ver si no se ceba por sus comentarios y no va a salir al final. No, yo creo que muy bien. Oye, Sarasvati, ¿a ti, tú clavada nada más en la fotografía o te gusta también dirigir cosas tuyas o planearías en algún momento una dirección y fotografía? Pues la verdad, o sea, no lo sé, pero por lo mientras solo me gusta fotografiar. O sea, sí es una cosa que me fascina y no me veo haciendo otra cosa. Eso sí. Y también me gusta mucho colaborar con directores. O sea, siento que es un trabajo muy bonito. O sea, tratar de hacer que un proyecto que justo no es tuyo, hacerlo tuyo y hacer que se vea mejor, que funcione mejor. Para mí eso es lo ideal. Padre. ¿Y te hayas más que te gusta más interiores o exteriores? No sé, luz natural o el juego o planear cosas más con luces artificiales o con cosas de postproducción, ¿dónde te sientes más cómoda? Pues me gusta experimentar algo nuevo en cada proyecto. La verdad, en algunos hago solo luz natural, o sea, en algunos me ha pasado que solo he hecho luz natural y en otros, pues, la locación, haz de cuenta, no entra luz natural, entonces trato de hacer, pues, con luz artificial que se vea natural y luego en otro proyecto experimento con filtros y en otro con gelatinas y cada proyecto me trae o sea, tiene necesidades diferentes, entonces, pues, no me apego a una técnica específica, sino que trato de entender qué es lo que cada proyecto necesita y tratar de hacer lo mejor posible con eso. Ok, no, pues padre. No, bueno, aquí estoy viendo en el chat, perdón, no había entrado, todavía recuerden, la brecha generacional, entonces me trabajo, soy un poco ciberbestia, pero aquí me dicen, alguien, acá César, que quisiera comenzar a coescribir con un colega, pero no sabemos muy bien cómo iniciar. ¿Cuál sería su consejo? A ver, Rodrigo, Raúl, ¿cómo iniciar cuando hay dos gentes que quieren ponerse
ahí a cuatro manos y dos miradas. Pues creo que Raúl lo dijo muy bien hace rato. Bueno, pero o sea, creo que lo primero pues es desarrollar una especie de lenguaje en común, ¿no? Creo que antes de cualquier otra cosa, pues creo que se tiene que un poco como un proceso de cautivamiento mutuo entre las dos personas y antes de teclear cualquier cosa ¿no? Creo que dependiendo, en el caso que yo tuve con él, pues bueno, ya nos conocíamos bastante, ya éramos amigos y ya habíamos tenido ese proceso, pero bueno, incluso así, pues fue a pesar de conocernos y demás, y de saber nuestros intereses, y un poco más o menos compartir vivencias y demás, creo que lo primero pues es eso, de la misma forma que con los actores, lo primero es desarrollar un lenguaje en común pues platicar emocionalmente de la peli, intelectualmente, y pelotear muchísimas ideas antes de teclear o de hacer cualquier cosa. Yo empezaría por ahí, porque también si no hay química y si no hay conexión, no necesariamente personal, pero tal vez temática o intelectual o emocional, pues ahí se van a dar cuenta muy rápido y no van a perder el tiempo y se van a meter y van a hacer promesas de algo que luego no se va a cumplir o que va a ser un proceso sufrido, ¿no? Creo que es muy sano, muy natural y muy muy óptimo, pues empezar por conocer mejor a la persona con la que vas a empezar este proceso, que seguramente va a ser un proceso largo, y pues discutir de la vida, de las posturas de la vida, de qué le interesa a una persona y a la otra, ¿no? De qué piensa de las relaciones humanas, y como empezar por ahí con muchas pláticas informales. Creo que eso sería lo ideal. No sé qué tenga que decir Raúl también, pero yo empezaría por ahí. Sí, creo que Raúl, sí, adelante, Raúl. creo que eso es básico, creo que eso es, pues, digamos, fundamental, creo que es la decisión, el punto principal. Y luego, al ponerse a escribir, yo diría dos cosas muy concretas. Uno, que digamos que Rodrigo y yo lo teníamos todo muy claro, que es sean siempre muy, muy honesto con la otra persona, siempre ser muy honesto con la otra persona, sí, ¿no? O sea, como no quedarse nunca con una cosa que el otro haya escrito o propuesto que no les guste, ser muy honesto e ir trabajando en aras de eso. Y luego, creo que es bien importante y que nosotros lo encontramos muy rápido, o sea, lo sabíamos muy, muy, muy rápido cuando nos acercamos al guión, que no estaba en la primera idea de Rodrigo, que estaba ahí difuminada, y era parte de encontrar este corazón, que parte de encontrar este corazón de la historia es también definir el punto de vista. Antes de ponerse a escribir, antes de hacer, ¿no? O sea, ¿no? Una de las cosas principales es a partir de quién vamos a contar esta historia, a partir de quiénes vamos a contar esta historia. Creo que eso aliviana muchísimo el trabajo, da una dirección muy clara y permite que uno como escritor pueda centrarse de manera clara en lo que va a ver sin perderse. Creo que eso sería un consejo que yo podría escribir. Antes de ponerse a teclear a lo pendejo, me pondría a definir a partir de quién estamos contando la historia. La historia nos puede contar a partir de todos los puntos de vista posibles, escoger uno o escoger cuántos son e ir con eso. Esas serían como las dos cosas que yo diría. ¿Y chambearían de nuevo juntos? Sí, claro. Sí, claro que sí. Ahí ya pronto se viene la nueva. Exacto. Y Sarasvati, ¿seguirías ahí con este par? ¿Te gustó la experiencia? Yo con Sarasvati ¿Qué te quedó pendiente? A trabajar, la verdad. No, yo ya nunca jamás, la verdad. No es verdad. Los amo, lo saben. Oye, algo que se hayan quedado con ganas, que dijeran, yo intentaba esto y no lo logré no al menos en esta película.
por ejemplo, Sarasvati, a ti algo que te hubiera gustado, que creas que por ahí algo te debiste o te quedó a deber. Bueno, o sea, eso sí, me pasa en todas las películas y creo que nunca lo voy a superar. Y pues siempre crees que puedes hacer mejor las cosas, pero también si uno se pone a pensar en eso, no termina nunca. Entonces, más bien ya, yo siento que en ese momento hice mi mejor esfuerzo y pues obviamente más tiempo hubiera sido mejor, pero creo que estuvo muy bien. O sea, creo que hicimos un bonito trabajo y yo estoy contenta con eso. No, estoy de acuerdo. Muchas veces lo que uno quisiera es tiempo, ¿no? Hay veces que dicen recursos o esto. No, a veces quisiera uno la calma, ¿no? El tiempo para poder concentrarse o rehacer algo o hacerlo de la manera que se pensó, ¿no? Y para ustedes, Raúl, Rodrigo, que algo que por ahí se hubieran quedado la espinita así de esta vez no lo logré, pero vivo con eso. Pues para mí, sobre todo, creo que lo que o sea, tal vez es, digo, como por la naturaleza de producción, como comentaba, y todo este rollo de los sindicatos y con estos traslados complicados y la naturaleza de que era un adolescente el protagonista y eran pocas horas. La verdad, hay muchas escenas o secuencias que tal vez me hubiera gustado haber hecho más tomas, tal vez como probando otras cosas, ¿no? Tal vez creo que eso sería, ¿no? Creo que al final el tiempo pues opera en tu contra, ¿no? Siempre en estas, y entre más tiempo tienes, pues naturalmente mejor salen las cosas, ¿no? El otro día leía que los hermanos Dardenne, por ejemplo, que eran una de las referencias de esta peli, rentan las locaciones, o sea, tú ves la película y no se ve muy cara las películas de los hermanos Dardenne, y dices, pues bueno, son dos güeyes ahí en unos depas y ahí en un puentecillo ahí, no sé qué, en un coche y demás. Pero bueno, en lo que se gastan el dinero ellos es en tener locaciones rentadas por 6 meses, ¿no? Entonces se pueden ir a editar y ven cosas que no funcionan y regresan a filmar y tienen mucho tiempo para realmente lograr actoralmente y puesta en cámara y tienen como mucho tiempo para hacerlo y eso obviamente hace que todo el mundo esté relajado porque inmediatamente te quita la responsabilidad de ser efectivo y de resolver y de pegarle en el momento. Entonces, el simple hecho de saber que tienes más tiempo hace que salgan mejor las cosas. Y entonces, creo que yo sería eso. Si pudiera volver a filmar la película y tener algo, me hubiera gustado tener más tiempo para probar más cosas y para hacer las cosas un poco más relajado, la verdad. Eso sería como Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que ese es nuestro sueño, ¿no? Es así, bueno, dicen que Terrence Malick, por ejemplo, en una de sus primeras películas, Días de Gloria, filmó esos en Canadá, porque quería tomas solamente al atardecer y 6 meses, y bueno, y con Néstor Almendros, y creo que hacían 2 tomas o 3, ensayaban todo el día para, en el momento preciso de la hora mágica, por ejemplo, tener las 2 tomas planeadas, ¿no? Entonces, imagínate qué lujo, ¿no? Y bueno, un poco también eso para Raúl, ¿qué apuesto que por ahí crees que se pudo haber de otra manera o que por ahí pendiente acto de historia? No lo sé, digamos, básicamente creo que cuando más tiempo tuvimos fue cuando escribimos, pues, o fue como que en la escritura hay, sobre todo en los proyectos personales y etcétera, hay mucho más libertad y hay mucho más voluntad y hay mucho menos vas mucho menos contra el día de cuando estás filmando. Entonces, como que eso no fue tanta bronca. Y yo cada vez más estoy convencido, o sea, como que justo creo que armamos un guión que funcionaba y justo como que no me lo había preguntado, porque creo que cada vez más la chamba de
del guionista, sin duda, analizar, pero luego dejarla ir. O sea, uno es la primera escritura de 3 fases de escritura que tiene una peli, que es primero se escribe el guión, luego viene el rodaje, donde modificaron cosas seguro con la locación, con el auto que tenían, con la calle que tenían, ¿no? O sea, como que había cosas muy concretas que daban situaciones dramáticas y que luego las llevaron muy bien, y que luego también Ernesto, que no sé si nos esté viendo, el editor, al cual le mando un abrazo enorme, que yo creo que no nos está viendo, pero le mando un abrazo enorme porque lo quiero mucho, pues se vuelve a escribir ahí también la película. Entonces, pues uno lo que tiene que hacer como guionista, creo, es plantear las situaciones lo suficientemente dramáticas para que acaben funcionando, independientemente de las circunstancias en las que puedan suceder, o más bien que las circunstancias en las cuales se den el rodaje sean enriquecidas por la situación dramática. Entonces, la verdad, no me lo había preguntado, entonces creo que no te puedo contestar del todo bien, Ricardo, lo siento, porque no sé muy bien qué cambiaría, pero creo que sí hay un espíritu de guionista de poder dejar muy bien las secuencias dramáticamente fuertes y dejarlo, y después saber que va a aguantar cualquier circunstancia o se van a enriquecer por cualquier circunstancia del rodaje. Sí, se me había ido el micrófono, perdón. No, padrísimo. No, yo creo que eso es que justamente estas disertaciones y reflexiones y todo, creo que a la gente, bueno, para aquellos que no están muy familiarizados con las escuelas de cine y todo, efectivamente, ¿no? Un proyecto a veces, un largometraje, pues quizá pueda resolverse, no sé, con 20, 30 de equipo, un equipo de 20, 30 integrantes de crew, pero en los proyectos de ópera prima, sobre cuando menos el CCC, la idea es también que sea didáctico y que se lleve uno a pues, un buen número de colegas y compañeros de otras generaciones, y termina habiendo crews pues bastante nutridos. ¿Cuántos eran en tu crew en esta ocasión, Rodrigo? ¿Cuántos eran? Híjole, no tengo el dato así, pero pues bastantes. Era mucha gente, porque también, bueno, como sabes, la naturaleza del CC es que involucras a los alumnos de determinada generación a que hagan su servicio social en la peli, y además tienes que involucrar gente del sindicato de técnicos, y bueno, era una película muy pequeña con un crew muy, muy grande. No sé exactamente el número, no tengo el dato, pero bueno, si era un crew donde había, pues, ya sabes, hasta delegada de la ANDA y doctor y doctora en este caso. Sí. Entonces sí era un crew bastante, los días que había efectos y así, o sea, sí hubo así un par de días que había efectos y demás, que pues sí llegué yo y eran 9 camiones estacionados, y entonces de alguna forma había días muy, muy grandes para una película que luego, pues si tú la ves, parece muy, muy pequeña, ¿no? Pero bueno. Sí, qué interesante. Es muy interesante, porque justamente yo era lo que alguna vez les digo a algunos colegas o alumnos, ¿no? Sobre todo a los alumnos, que uno en el guión dice la solitaria mujer ve por la solitaria ventana la solitaria llanura, y resulta que tienes a 75 gente alrededor de ti, confabulando para ver en qué momento te desconcentras, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la cualidad que uno busca más grande es esto que decían ustedes, el tiempo, el tener, ¿no? Ese tiempo para maduración pues, del guión, que sí se tiene, pero del rodaje, que a veces no tenemos los tiempos, las distancias, y por otro lado la concentración, ¿no? Porque todo alrededor pareciera jalar para otro lado de repente, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahorita justo acabo de filmar un cortometraje como en junio, y pues todo lo contrario, ¿no? Al final éramos fue la experiencia contraria, ¿no? Éramos muy, muy pocos, ¿no? Un crew casi que de documental, y bueno, también luego es sorprendente ver que con tan poquitas personas puedes lograr cosas que luego se ve que parece que hubo más gente detrás, ¿no? Sí. Y al contrario, ¿no? Era muy pequeño, y si tú lo ves puedes pensar que, pues no sé, que había más gente de luces y demás. Entonces, creo que opera pues para ambos lados, ¿no? Como que a veces uno no sabe lo que hay detrás
es medio imposible saber qué tanto hay detrás de la cámara, ¿no? No, pues a todo dar, pues mira, pues vamos, ya andamos acá sobre la hora y todo, pues para ir cerrando, pues bueno, por un lado ya saben, me encantaría en algún momento nos pondremos de acuerdo para que vengan por acá a Jalapa, así en trío y todo para charlar por acá, porque hay mucha gente muy interesada por aquí en cine y hay como un resurgimiento sobre todo de cineclubes y de esfuerzos acá muy loables por tener salidas y ver cosas, etcétera. Entonces, por ahí nos gustaría mucho que nos acompañaran y reflexionaran acá con los cuates, con la banda jalapeña, y estaría muy, muy padre, ¿no? Eso es una invitación, ya le encontraremos por ahí tiempo. Y no sé, algo por ahí, ¿sigue la película ahorita circulando? Sí, todavía ahí está en algunas salas. Pues nada, yo cerraría con invitarles a que vean Blanco de Verano, que es una película hecha pues, por mucha gente que puso ahí su corazón, su disciplina, su tiempo, su dinero, con personajes pues reales pero extraordinarios, con los que creemos que todos y todas se pueden identificar. Entonces, pues no se la pierdan ahorita en pantalla grande mientras dure. Entonces, pues ojalá la puedan ver. Y muchas gracias, Ricardo, por las preguntas. Carnal, No, gusto verte. no, hombre, gracias. Al contrario. Sarasvati, algo por ahí que quieras añadir, igual Raúl, algo que por ahí se haya quedado. No, pues gracias, Ricardo, y gracias, Rubén, y nada, pues un abrazo, carnal, y un abrazo a Sarasvati, que ya no lo veo por ahí. Y creo que ya se fue. Nada, eso, nada más, pásensela padre. Ok. No, pues la invitación para que vean Blanco de Verano, todavía por ahí anda en algunas salas, si pueden verla en una sala, compartiendo con desconocidos en la oscuridad emociones muy similares, y si no, pues búsquenla en streaming, la encontrarán por ahí, ya hay tantas plataformas y todo que habrá la oportunidad de que la encuentren, y véanla, no vean nada más porque hay que ver cine mexicano, no véanla porque es buen cine, antes que nada, y aparte, bueno, es mexicana, ¿no? Pero vayan y vean buen cine. Una recomendación sería en esta temporada, búsquenla, vean Blanco de Verano. Pues un gustazo, abrazos por allá, y seguimos en contacto.